Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días. Bienvenidos a Línea 1 aquí en Radio Usach 94.5 y canal 50.2 de la televisión digital abierta. También estamos en diariousach.cl, TV Usach 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y todas las redes sociales. Aquí comienza Línea 1, Daniela Figueroa Videla. Viene muy a la moda ad hoc elegante. ¿Te encontré? El ¿Sí? último grito de la moda parisino. No, pero allá están en invierno. Es cierto. Sí, pero cambio bueno, el ejemplo. La verdad es que no sé si muy elegante mi blusita, pero simpática encuentro yo de lunares. Alegre. Simpática, alegre, eso sí. Alegre para esta jornada, Alejandro, de 15 de enero, donde por suerte tenemos una mañana harto más fresca. ¿Notaste que estaba rica la mañana? Agradable, sí, ¿no? efectivo. Pero Sí. yo duermo con la ventana abierta porque si no... Hace corriente ahí, si no, no puedes dormir. Sí, no. Obvio. Y No, eso, sí, está sumamente caluroso. que cuesta dormirse en las noches en verano. Horrible. Bueno. Pero al menos tenemos a esta hora de la mañana 13 grados, solemos tener entre 15, 16, así que está un poquito más fresca, excepto si te metes al metro de Santiago, donde sube como 3 o 4 grados la temperatura. La máxima prevista para esta jornada de jueves va a ser de 30 grados y mañana viernes, ahí sí que sube notoriamente 33 y el sábado 34 como habíamos anunciado Fírmate, ayer. Catalina. Sí, pero tú tenés piscina, así que no, nada que alegar. No, ahí. se está limpiando, pues está verde, pero verde. Pero más natural, po, una alberca. ¿Ah? Más natural, po, con verdecito, alguita. Con algas. Cosas. Sí, claro, obvio, ¿qué parecía tanto? una piscina del Mato Grosso. Ya, veamos las calles. A ver, Transporte informa, da cuenta que, a ver, ahí dice, bajo flujo vehicular. Mira, esto es noticia. Ahora, bajo flujo vehicular, nunca lo había visto esto. En gran parte del área metropolitana no hay episodios de congestión importante. Mira la noticia. Mira, estamos hablando de Europa. Pero conducir, China. dice, a velocidad autorizada y siempre atento a la condición de tránsito. Bueno, los viernes se ve situaciones distintas, pero estamos a mitad de mes. La gente también empieza a salir por estos días, ¿no? Como que la segunda quincena de enero, fuertemente en febrero. Entonces, claro, se ve menos movimiento en las calles o acá en la capital. Y el metro de Santiago, déjame revisar acá cómo está. Mientras usted ahí se acicala, querido compañero. A ver, ¿qué hay acá? No, está bailando DiCaprio, así que está todo bien. Este es el meme ¿Y que baila pone el bien? metro de Santiago. Sí, mira ahí. Pero está Esa es la bailando o el película trucaje. El Lobo de Wall Street. Está bailando porque dice que inician el servicio con la mejor de las energías, deseando un buen día, toda la red disponible en el metro. Llega en DiCaprio. la mañana DiCaprio a la A bailar oficina al y metro. obliga a todo el mundo a bailar. Exactamente, así. No, lo siguen. Ah. Es un hombre carismático. Es como Trump, todos lo siguen, le tienen miedo. Mira ahí. Si el jefe se tira al suelo, todos nos tiramos al suelo. Ese es por miedo, ¿no? En realidad no es por liderazgo bien entendido. Vamos con la pregunta del día, que algo que ha remecido a la política, no sé si remecido, pero un ruido al menos en la política nacional, sobre todo del actual oficialismo. Y bueno, ¿qué es lo que pasó con el Partido Socialista ahora? Bueno, anunció la suspensión de su participación en el oficialismo tras las críticas recibidas por el PC y el Frente Amplio, porque sus parlamentarios apoyaron la ley Naim Retamal, que finalmente fue invocada y terminó con la impunidad en el caso del disparo que hizo un funcionario carabinero, coronel, no sé qué era, Crespo. Sí, teniente coronel. Exacto. Bueno, contra un colega de él, porque ahora los dos son diputados. Al parecer, Ale, lo que estuve escuchando ayer en algunos análisis de programas de televisión, más que invocaron, nosotros todos creíamos que habían invocado, hay que ver el fallo Sí, no está. en detalle, pero parece que no es que invocaron la ley Naim Retamal, sino más bien, pero yo tampoco tengo la certeza, es que dentro del fallo se nombró, pero no es que estuvo invocada para el fallo final. Para fundamentarlo. Exacto, pero sabemos que también generó mucho ruido y Crea sale la figura de la a- legítima defensa privilegiada, privilegiada para exacto, ciertos funcionarios exactamente. públicos, lo cual es una aberración. ¿eh? Sí, Eso bueno, de privilegiado, no digo que no exista la legítima defensa. por cierto. Y proporcional, porque dispararle al ojo a alguien no es proporcional ¿Cómo- y ni cómo- puede ¿Y considerarse cómo puede ser una legítimo. piedra proporcional, incluso con todas las pruebas Claro, de, que pégale al cuerpo, de la si para eso son trayectoria? los balines, no es para pegarle a los ojos. Exactamente. Bueno, Pero la justicia chilena, usted sabe que es una caja de sorpresas. Nunca uno sabe cómo van a reaccionar. No hay consistencia en los fallos.
Sí. y están muy motivados políticamente por dónde va el barco. Bueno, y por esta situación estamos preguntando qué te parece entonces que el Partido Socialista haya suspendido su participación en el oficialismo tras las críticas que recibió sobre todo el Frente Amplio, el Partido Comunista, por apoyar la ley Naín Retamal en el contexto de la absolución de Claudio Crespo, que atacó, y eso está comprobado, pero bueno, igual lo absolvieron, a Gustavo Gatica. 3 opciones, ¿cuáles son? Están exagerando por las críticas que han recibido. No, una hay que exageración. romper la coalición. No por las críticas, no Esto por las es críticas. una deslealtad. Hay que romper la coalición. Solo aclararle que la exageración es que haya suspendido, no la crítica, es la decisión de suspender. Es una exageración Claro. a la crítica que recibieron. ¿Cómo va a reaccionar de esa manera? Dirá alguien. Otros dicen, hay que romper la coalición. Esto es de una deslealtad que no tiene nombre. No hay Y más la socialismo. tercera, lo que Kass celebra y aplaude, sobre todo le cayó justo porque como los libertarios dijeron que no van a participar Sí. en el gobierno, bueno, Sí. esa es la buena noticia, Sí, ¿no? eso. No van a participar del gobierno. Exacto. Dice que van a colaborar desde afuera, ojalá lo más fuera posible. Y no sabemos qué rol van a tener, se va a perfilar Qué esa horror, oposición. Oye, estás con un sesgo hoy día. No, pero está bien, Irónico. sí, lo comparto. Sí, Ya, bueno. de frustración irónica. De ese tema del Partido Nacional Libertario y Kaiser vamos a hablar más ratito en una de nuestras conversaciones acá en Línea 1. Vamos ahora a las principales noticias, 7:36. Titulares en Línea 1. La Fiscalía confirmó la detención de 3 hijos y un ex yerno de Julia Chuñil por su presunta participación en la desaparición y muerte del activista mapuche que ocurrió en noviembre del año 2024 en Mafil, región de Los Ríos. El operativo se realizó durante la madrugada del miércoles en Mafil y Temuco, y este jueves se va a realizar la audiencia de formalización. Los 3 hijos serán formalizados por el delito de parricidio, en tanto que el ex yerno por homicidio calificado, además de un cargo por robo con intimidación contra un adulto mayor de 90 años. Y la mesa directiva del Partido Socialista confirmó la suspensión de su participación en la alianza de gobierno, decisión que implica no asistir a comités políticos ampliados ni al cónclave oficialista fijado para este 23 de enero. La determinación responde a las críticas del Frente Amplio y del Partido Comunista tras la absolución del exteniente coronel Claudio Crespo, vinculada a la aplicación de la ley Naín Retamal. El Partido Nacional Libertario informó que no participará en el gobierno del presidente electo José Antonio Kast, argumentando que el diseño político del próximo ejecutivo del gabinete no les permite incidir en las áreas clave de su propuesta programática. El diputado Johannes Kaiser y líder del partido señaló que no existen condiciones para aportar en materias como la reforma al Poder Judicial, defensa y seguridad, por lo que descartó integrarse al gobierno pese a conversaciones sostenidas con el equipo del presidente electo José Antonio Kast. Gendarmería informó nuevo error administrativo que derivó en la liberación indebida de un imputado en el juzgado de garantía de Puente Alto. El hecho ocurrió el sábado 10 de enero, cuando un funcionario de custodia dejó en libertad al sujeto pese a que aún debía completarse la tramitación administrativa posterior a su audiencia. Y tras el incidente, la institución inició un sumario interno para establecer eventuales responsabilidades por las irregularidades en este procedimiento. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de reajuste del sector público presentado por el gobierno, aunque rechazó la norma de amarre, como algunos le han llamado, y que limitaba el despido de funcionarios a contrata, al no alcanzar el quórum requerido. También quedaron fuera otras disposiciones, como la ampliación del giro de las empresas públicas estratégicas. La iniciativa contempla además un aumento salarial que sí fue aprobado, y en total de 3,4%, distribuido en un 2% a partir de diciembre del 2025 y 1,4% en junio de 2026. Mientras tanto, usted se come la diferencia de la inflación. O Es que sea, amaneció hoy día. sí, pues absolutamente. Mira, anda ahí dicharachero. Ya, la ministra de Defensa, Adriana Del Piano, reconoció la posibilidad de iniciar una desescalada del estado de excepción constitucional en la macrozona sur, vigente desde mayo de 2022. Sus declaraciones se dieron luego de que el Senado aprobara una nueva prórroga de la medida. Y la secretaria de Estado señaló que podría evaluarse el retiro gradual de parte del personal militar desplegado en zonas de las regiones del Biobío y la Araucanía tras casi 4 años de aplicación del estado de excepción.
La Senapred declaró alerta roja para las comunas de Lumaco y Purén, en la región de la Araucanía, debido a un incendio forestal que ha consumido al menos 40 hectáreas en el sector de Loncoyán. El siniestro amenaza viviendas cercanas y se ubica próximo a una ruta que conecta ambas comunas. Bomberos y CONAF trabajan intensamente en el combate al fuego con el despliegue de brigadas terrestres, aeronaves y maquinaria pesada para evitar su propagación y proteger a la población en riesgo. Y en el ámbito internacional, Estados Unidos completó su primera venta de petróleo venezolano con un valor de $500 millones, menos de 2 semanas después de la incursión militar estadounidense que se saldó con un centenar de muertos y la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro. Se trata de la primera venta estadounidense de crudo venezolano que ha sido recogida por múltiples medios estadounidenses y se esperan ventas adicionales en los próximos días y semanas. 7:41. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. En Chile, el comercio ilegal o irregular, ese que ve en la calle, claro, y que antiguamente uno decía, pues, es una viejita que se gana unos pesitos, mala situación económica, bueno, ha derivado, obviamente, hay que asumir la realidad, ya ese un fenómeno muy de casualidad, muy puntual. El grueso se ve que hay un grado de organización detrás de este comercio ilegal, informal, como usted quiera. Me ha tocado verlo en terreno en algunas ciudades, más de alguna vez lo he comentado, y esta es otra realidad. Y nos hemos encontrado que hay un estudio de la Asociación de Municipalidades de Chile que revela que que no todos los municipios, más o menos la mitad, no tiene una ordenanza que regule esta actividad. Entonces, de esto vamos a conversar con nuestro entrevistado, que es don Andrés Chacón, director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades de Chile, la AMUCH, que ya está en contacto con nosotros. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. No sé, ahí no escucho yo. Vamos a pedir ahí la señal. Se congeló. Sí, no sé si es una fotografía o es Vimix, pero más allá de eso no escuchamos nada. Está por teléfono. Vamos ahí a insistir para poder tener la comunicación. Explayémonos entonces con este tema, porque yo creo que es un tema que la ley última de seguridad hace que los municipios tengan un rol formal ya, estratégico, junto con otros organismos públicos, por supuesto, en la lucha contra la inseguridad y la delincuencia. Sí. Entonces, preocupa que haya la mitad de los municipios de Chile no esté con normas específicas sobre este tema donde hay mucha organización detrás. ¿Andrés? Y comercio ilegal. Sí, obvio. ¿Estás ahí, Andrés? No escuchamos nada. Bueno. O sea, es obvio que hay problemas. Uy, si ojo no que escucha. Alejandro se despertó, pero el café el café que traes tú. No, pero me gusta tu actitud. No puedo ser yo siempre la pesada. No puedo ser yo siempre la pesada. Y tú el encantador. ¿Cómo que pesada? Usted no es pesada. No, sí soy pesada, no tengo problema. Ahora sí, Andrés Chacón, ¿estás ahí? Usted es asertiva. Yo lo escucho bien. ¡Ay, sí! Perfecto. Por fin, gracias Andrés Chacón. Bienvenido acá a Línea 1 por Radio USACH. Yo te puedo hacer una pregunta que a propósito de lo que estaba señalando. Puede ser un poco pesada, pero te la pregunto igual. Por favor. ¿Recién se dieron cuenta que la mitad de los municipios no cuenta con esta normativa de una situación que lleva tantos años? Sí, bueno, efectivamente. Uy. ¿Aló? Ay, sí, algo pasa, Andrés. Yo me río nomás. Sí, bueno, efectivamente nosotros hicimos este estudio durante el mes de diciembre, relativo básicamente a la gestión municipal en el contexto de la prevención del delito y el comercio ilícito en las comunas. Es un estudio que nosotros hemos venido haciendo hace bastantes años. Este sería nuestro cuarto estudio en esta temática, una organización como la nuestra que en general está permanentemente sacando informes, estudios y analizando información del contexto municipal. Claro, efectivamente los datos que fueron dados a conocer en los medios respecto a que solo el 50% de los municipios tiene ordenanza en el comercio en bienes de uso público, es preocupante. Eso no es imposible no señalarlo así. Hay que recordar que todo este estudio se enmarca dentro de una ley, la 21.426, que regula, que hace la regulación contra el comercio ilícito y clandestino. Y en ese contexto se le obliga a las municipalidades a tener ordenanzas de comercio en bienes de uso público
tener un catastro de puntos críticos y también es tener un reglamento municipal sobre el comercio, además de otro elemento importante que es un manual de procedimientos institucionales. Pero hay que también considerar que si bien es un 50% de los municipios que lo tiene, la otra mitad, por así decirlo, en realidad es el 38%, el otro no contestó, Claro. No lo tiene también porque en general los temas vinculados al comercio ilegal, como estamos mencionando, que es distinto también al comercio informal, eso es una diferencia que es bien importante definirla. La ley se refiere básicamente al comercio ilegal y diferencia también lo que tiene que ver con la informalidad. Que no ¿Podría diferenciarlo? Claro, lo que pasa es que cuando nosotros nos estamos refiriendo al comercio ilícito, involucra la compraventa de bienes prohibidos por ley, el contrabando, productos falsificados, especies robadas, ¿ya? Entonces ahí la ley lo que hace es reconocer esta diferencia, efectivamente separándola de aquellos elementos que entiende la informalidad económica como una estrategia de subsistencia en condiciones de precariedad laboral, por ejemplo, de bajo ingresos, exclusión de mercado informal. Entonces, esa diferencia hace que la ley se focalice básicamente en aquello que efectivamente contraviene la ley y establece entonces servicios ilícitos que no cumplen con los elementos de exigencia legal. Esa diferencia entonces hace que la obligación de que los municipios tengan esta ordenanza, que en el fondo no es otra cosa que la regulación de las relaciones entre los ciudadanos y el propio municipio. Entonces, es bien importante ese elemento. Ahora, uno se preguntará, como decía yo, ¿por qué no existe ordenanza en el resto del país? Bueno, lamentablemente existen diferencias de todo tipo en los municipios de Chile, en la institucionalidad, en el presupuesto per cápita de cada uno en materia de seguridad, la cantidad de personal dedicado a ello. Hay diferencias, pero además la ruralidad es un elemento bien importante. Recordemos que cuando nosotros hablamos de comercio ilícito, estamos hablando también de este conjunto de acciones que se producen generalmente en zonas populosas, en zonas urbanas, claro. Y el 70% de Chile es rural, por tanto hay muchos elementos de esta ley que no alcanzan directamente los elementos que se establecen en el tipo legal para que caigan, entonces, en el mundo rural. Entonces esas diferencias efectivamente podrían explicar por qué los municipios más chiquititos, más rurales, no tengan entonces esta regulación. Tampoco tienen un catastro de los puntos críticos de comercio ambulante, el ilegal como irregular, por decirlo así. Exactamente, entonces de la ausencia de ordenanza deriva la ausencia también en muchos de ellos, que es peor en el caso de los catastros de puntos críticos, porque casi un 70% no lo tiene. Cuando hablamos de los puntos críticos, entonces estamos definiendo que esta ley 21.426, define un área donde los municipios tienen que determinar dónde va a haber comercio legal, por así decirlo, dónde se van a colocar estos puestos ambulantes para poder definir ordenadamente quiénes podrán estar en un lugar y quiénes efectivamente no. Lo mismo con el reglamento. Efectivamente, un 52% no tiene reglamento municipal y que esto aumenta cuando hablamos de un manual de procedimiento institucional. También hay una ausencia importante que se explica, como dije inicialmente, con esta extrema heterogeneidad municipal, de diferencia entre inspectores municipales, el municipio que tiene con el que no tiene, vehículos, cámaras. Entonces, el contexto de la heterogeneidad municipal es muy grande, ¿ya? Y en materia de seguridad los municipios necesitan más recursos. Solo como ejemplo, en los municipios donde hay más recursos, el máximo del presupuesto del municipio en materia de seguridad llega a los 1.700 millones. En los municipios con menos recursos, eso llega no más de los 90 millones. Por tanto, ahí ustedes pueden ver cómo esto cala efectivamente en las comunas y la diferencia que aportan los municipios en materia de seguridad es bastante visible. Interesante lo que señalaba también de los inspectores municipales y a propósito también de la nueva ley, ¿no? de seguridad municipal. Y es menor igual el porcentaje, tomando en cuenta lo que usted señalaba, que son 308 de los 345 municipios del país que respondieron a esta encuesta, perdón, que equivale igual casi al 90%, me falta café, sí, no se rían. Y el 13% de los encuestados, de este 89,3 para ser precisa, dijo que no tiene la figura del inspector municipal. Eso por falta de recursos o por las características de la comuna que quizás no lo requiere, porque es cierto, nosotros, y lamentablemente tenemos este sesgo desde los medios, pensamos en las típicas
típicas comunas, digamos, las más importantes, más encima dentro de la región metropolitana. Y me refiero a importantes que están relacionadas con estas temáticas justamente del comercio ambulante, ilegal y ya no solo informal, como usted aclaraba. ¿Qué pasa con esto de la figura del inspector municipal? Porque sería interesante siempre ver este desglose según el tipo de comunas, urbanas, semiurbanas o ya propiamente rurales. Bueno, esto es un poco más de lo mismo. Nosotros hoy día vamos a hablar en un congreso que se va a desarrollar en Santiago sobre transformación digital. Y lamentablemente el tema que nosotros veamos, transformación digital, salud, educación y por supuesto seguridad, que es el tema que nos vincula ahora, todos parten del mismo problema, del mismo nudo crítico, que tiene que ver con la excesiva heterogeneidad y la falta de recursos. Cuando hablamos de inspectores municipales, en Chile tenemos municipalidades que tienen hasta 32 inspectores municipales, ¿ya? Que tienen 24 vehículos, que tienen una gran cantidad de cámaras de vigilancia, que alrededor de 270. Y por otro lado tenemos municipalidades más chicas, más rurales, más pequeñas, que cuentan con 4 inspectores municipales, que tienen con 2 vehículos, que tienen máximo 29 cámaras de vigilancia, y por tanto ustedes se darán cuenta la diferencia brutal que existe entre los municipios con más recursos con aquellos que tienen menos recursos. Entonces, efectivamente, ahora cuando se establece y hay una nueva ley de seguridad municipal muy necesaria para todos los efectos, independientemente de la discusión y el debate que se generó, era relevante tenerla para fijar estos espacios grises que en los cuales los inspectores municipales estaban básicamente teniendo una ropa de un inspector, pero en realidad eran igual que nosotros, no tenían ninguna facultad, ninguna atribución y por tanto entonces estaban en un espacio bastante poco definido. Hoy día la ley va a regular eso, pero eso va de la mano justamente con elementos muy importantes que usted señala. El elemento del presupuesto, por ejemplo. Si nosotros pensamos que una municipalidad tiene un per cápita máximo de 9.300 pesos y otro mínimo, la comuna más chica, de 5.000 por cápita, frente a una necesidad tan relevante para los vecinos, entonces tenemos también ahí un espacio donde hay poca comprensión del gasto efectivo para poder impulsar este tipo de medidas. Y por eso no se preocupa, perdónale, por lo de las contribuciones. ¿Te acuerdas esa discusión que teníamos? ¿Cómo se reparten las plata? Claro, ¿no? por el Fondo Común Municipal. Exacto. ¿Qué le parece esa idea? La dependencia absoluta en algunos municipios chiquitos. Mire, todo lo vinculado al tema presupuestario es muy relevante. Nosotros en el último tiempo hemos tenido el tema presupuesto municipal es muy también, es una discusión que cada año también copa los espacios de enero y febrero y tenemos siempre esta discusión. En materia municipal, el Fondo Común es una herramienta importante, sobre todo para los municipios más pequeños que en su mayoría dependen del Fondo Común Municipal, ¿ya? Pero el problema de fondo es que Chile en la distribución municipal distribuye para los municipios un 13% del presupuesto nacional, comparado con países muy cercanos a nosotros como Bolivia, Argentina, que tiene un 30% y países europeos que tienen el 60%. Entonces, efectivamente, hay que tener medidas fiscalizadoras muy directas, muy duras, con sistemas que permitan hacer que los municipios sean totalmente transparentes y probos, pero el presupuesto de Chile, que es un 13% para el sistema municipal, es bastante escueto y por tanto entonces también se tiene que mirar si efectivamente con esos recursos, con esos medios, se puede hacer algo. No hay que olvidar que uno de los grandes problemas que tiene también el sistema municipal chileno es esta situación de leyes sin financiamiento. Cada año, cada día, ya sea externamente o internamente, hay presiones para que el Congreso tenga que legislar sobre aspectos del ámbito comunal y local. Pero el sistema municipal tiene que incorporar esos efectos de esa normativa, pero con los mismos recursos. Y por tanto se va financiando año a año y no va aumentando entonces sus recursos. En materia municipal, en materia de seguridad, con cierta diferencia, es casi lo mismo. ¿El royalty minero ha tenido algún impacto? ¿Cuánto más o menos representa? No sé si se saca un promedio, pero por lo menos en las comunas más pobres. Mire, el royalty minero está haciendo un aporte, sobre todo, como dice usted, a los municipios más pequeños, ¿ya? Pero faltan aspectos regulatorios frente a eso. Hay muchos municipios que están gastándose recursos que viene el royalty minero en deudas. Hay muchos municipios que están utilizándose de dinero para poder cubrir algunos espacios que no necesariamente involucran la innovación, el desarrollo, la sustentabilidad de ese municipio. Y ahí entonces tenemos que apuntar a la regulación un poco más específica y fiscalizar también que eso puede hacerse en atención a ciudadanos y no para pagar deudas del municipio producto de lo que le estoy mencionando. Pero
cuando generamos un contacto, un vínculo con empresas, también las empresas esperan que ese royalty minero se gaste en aquello que permita a ellos también tener mayor capital humano avanzado, una participación mayor de la comuna en los lugares donde el aporte, el incremento en ese contexto se está relacionando. Don Andrés, una última consulta de mi parte, pero muy precisa. ¿Tienen ustedes estimaciones que permita más o menos detectar el porcentaje de este comercio ilegal y el irregular? Porque tengo la sensación que las mafias están expandiéndose y que cada día está más organizado este comercio, que parece una cosa espontánea, pero que en muchas partes es un sistema para vender productos robados, adulterados o falsificados. Claro, lo que pasa es que nosotros lo que hicimos para poder ir teniendo, yo sé que es una respuesta específica, pero en realidad esto es un poco más amplio. Nosotros generamos una encuesta de directores de seguridad de más de 180 municipalidades y hay percepciones respecto a cómo el comercio ilegal ha ido calando. En general, lo que sí es preocupante en términos de organización, hay una organización baja todavía. Probablemente la mayor estructura de mafia organizada en estos temas todavía no esté muy presente en su mayoría y entonces todavía se puede realizar un poco más de control. Pero hoy día cada vez más hay un porcentaje altísimo de comercio ilegal, de comercio informal, pero el comercio ilegal ha ido tomando más terreno. Si lo viéramos en proporciones hay un 80-20, y 80 para el comercio informal y un 20 para el comercio ilegal. Y eso ha ido creciendo, lamentablemente, sobre todo en la zona urbana y más populosa. Solo agregar antes de despedirte, Andrés, que hay una nota de octubre del año pasado, o sea, hace un par de meses básicamente, de CIPER, que habla de en qué se gastó el royalty minero de las comunas centro-norte del país específicamente, y dice, desde celebraciones a pago de funerales. De la inyección de 93.000 millones a 306 comunas, 20.000 millones fueron destinados exclusivamente a las zonas mineras, que son las más afectadas ciertamente por la contaminación que genera la industria. Bueno, y ahí da el detalle en esta nota de CIPER en que se gastaron, y hay incluso festivales como de la fiesta de las brujas, ballet folclórico, el bafochi, qué sé yo, y sueldos incluso, que por ley de transparencia se puede ver el detalle. Solo agregar eso a propósito de lo que conversábamos recién. Muchas gracias, Andrés Chacón, por conversar con nosotros, director ejecutivo de la MUCH, Asociación de Municipalidades de Chile. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, don Andrés. Un abrazo. Chao. 7:57 o 3 para las 8. ¿Vamos a una pausa? Y ya regresamos. Ya. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 7 de la mañana y 58 minutos. ¿Trabajas como periodista o estás a cargo de las comunicaciones pero no tienes título profesional? ¿Quieres finalizar tus estudios de periodismo? Postula a la Escuela de Periodismo USACH. Ingresa al programa de regularización y prosecución de estudios en periodismo. En 3 años y medio, en horario vespertino, desarrollarás una mirada que busca darle sentido a los hechos. Desde un enfoque multidisciplinar comprenderás los cambios tecnológicos, culturales y sociales. Con una mirada crítica podrás experimentar con los formatos y contribuir al debate público. Postulaciones abiertas hasta marzo 2026. Consultas en periodismo.usach.cl. Periodismo USACH. El valor de lo público. En Mimbu cumplimos 60 años construyendo casas que después se transforman en hogares, cada una con una historia distinta, como la de Esteban, que hoy puede tener su casa propia para vivir mejor junto a su familia en Arica. Mira el documental, infórmate y postula los subsidios en www.mimbu.cl. Mimbu, 60 años construyendo cambios. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. La nueva ley integral no tiene nombre, pero para mí se llama Ley Claudia.
como yo. Y para mí se llama Ley Fernanda. Ley Daniela. Ley Valentina. Mónica. Sofía. Camila. Sara. Francisca. Villaray. Teresa. Carolina. Una nueva forma de abordar la violencia contra las mujeres. Una ley que no lleva el nombre de una sola, porque es una ley en nombre de todas. Conoce la nueva forma de abordar la violencia contra las mujeres en leyintegral.cl. Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Oye, la embarró. Este loco nació con un talento innato. O sea, eso es un mito. Hay gente que quizás como este loco tiene una predisposición para ciertas cosas, pero en realidad el arte se basa en el estudio, en la práctica, y no sé, horas y horas de ensayo, de formación, de aprender teoría, de equivocarse. A él le gusta All You Need Is Love. De lunes a viernes, 11 de la mañana, por Radio Usach y TV Usach. Estuvo bueno, eso sí, pero no es magia, pues. Al final la música es el resultado de la interacción social. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. La Fiscalía confirmó la detención de 3 hijos y un ex yerno de Julia Chuñil por presunta participación en la desaparición y muerte de la activista mapuche ocurrida en noviembre de 2024 en Mafil, región de Los Ríos. El operativo se realizó durante la madrugada del miércoles en Mafil y Temuco y este jueves se va a realizar la audiencia de formalización. Los 3 hijos serán formalizados por el delito de parricidio y el ex yerno por homicidio calificado, además de un cargo por robo con intimidación contra un adulto mayor de 90 años. La directiva del Partido Socialista de Chile confirmó la suspensión de su participación en la alianza de gobierno, lo que implica no asistir a comités políticos ampliados ni al cónclave oficialista fijado para el 23 de enero. La determinación responde a las críticas del Frente Amplio y del Partido Comunista tras la absolución del exteniente coronel Claudio Crespo, vinculada a la aplicación de la ley Naim Retamal, que habrían apoyado parlamentarios de la colectividad socialista. Senapred declaró alerta roja para las comunas de Lumaco y Purén, en la región de la Araucanía, debido a un incendio forestal que ha consumido al menos 40 hectáreas en el sector Loncuyán. El siniestro amenaza viviendas cercanas y se ubica próximo a una ruta que conecta ambas comunas. Bomberos y CONAF trabajan intensamente en el combate del fuego con el despliegue de brigadas terrestres, aeronaves y maquinaria pesada para evitar su propagación y proteger a la población. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, instó a este miércoles al gobierno de Donald Trump a negociar una salida diplomática, luego de las reiteradas amenazas del mandatario estadounidense de atacar al país. Estas advertencias se producen tras los miles de víctimas registradas durante las protestas antigubernamentales en territorio iraní. En una entrevista en Fox News, el canciller afirmó que Irán ha demostrado estar listo para la negociación y para la diplomacia. 8:03. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. No, perdón, después te cuento, ya. Cuente, un chiste interno. Lo que no es nada chiste es lo que está pasando en la coalición del oficialismo, si se le puede llamar propiamente tal, Ale, porque este es uno de los tantos, no sé si la palabra es desmarque, o que se picaron, o que se enojan, pero ya hace rato, y esto tiene que ver además con las elecciones presidenciales y parlamentarias de diciembre pasado. Así que bueno, lo decíamos, el Partido Socialista resolvió congelar su participación en la alianza de gobierno, luego de todos estos cuestionamientos provenientes específicamente del Partido Comunista y del Frente Amplio hacia los parlamentarios que respaldaron la ley Naim Retamal. Y vamos a preguntarle a nuestro invitado si esto es un quiebre político al interior del oficialismo o no, qué pasa con el llamado también socialismo democrático y cómo se van a posicionar. Y ahí está nuestro invitado, preséntalo, Ale. Sí, con el mapamundi Está detrás, todo oscura, revuelto. está un poquito oscura, ahí, más cerca, ahí sí. Ya, muy Ahí buenos sí. días, muchachos. Aquí estamos No necesita presentación con esa en voz. la línea de combate. Así que- Bien, vamos a combatir entonces Francisco ahora y Vidal. Oye, pero siempre. una cosita previa, una cosita A ver. previa. Diga nomás. Es que estaba escuchando al invitado anterior. Ya. Entonces, para nuestros auditores y televidentes, ¿Ya? el royalty minero es, diría yo, de las
reformas más sustantivas en virtud del financiamiento municipal. Equivale a como 4 o 5 leyes de rentas municipales. Son 1.500 millones de dólares en régimen lo que se recauda. De esos 1.500, 1.050 van al tesoro público. Los 450 millones de dólares se dividen en dos partes. 225 para los 16 gobiernos regionales y 225 millones de dólares para las 307 comunas más vulnerables de un total de 345. Ahí van incluso las comunas mineras que tienen un plus. Pero para aterrizar ciudadano, el royalty significa para Puente Alto 6.000 millones de pesos adicionales al año, para La Pintana 3.000, para Cerro Navia 1.700 millones y para Lo Prado 1.300 millones de dólares. De pesos. Sí. Entonces, es una inyección brutal de recursos. Y por eso que me llamó la atención, no es que me llame la atención, el dato que tú dijiste, ¿cómo te llamas tú? Daniela, lo leí en CIPER, lo estoy viendo acá en CIPER, de hecho, está la nota que se llama ¿En qué se gastó el royalty minero? En las comunas centro-norte. Porque en la ley, yo tenía entendido, pero si no hay que corregirla, que esta plata era esencialmente para inversión social en los municipios, porque los municipios, la abrumadora mayoría, los recursos propios que tiene para inversión social son escuálidos. Déjenme poner un ejemplo. Lo Prado, los recursos propios para inversión social no superaban los 200 millones de pesos. De consecuencia, si te llegan 1.400, es para eso. No es para pagar deuda, ni para contratar compadre, y menos para hacer una fiesta que dijiste como de la, no sé... Estoy leyendo acá, sí, no es ocurrencia mía, Francisco Vidal, yo entiendo que está muy bien informado, pero lo estoy leyendo de CIPER Chile, que a la vez, aparte de ser un medio muy serio, lo recoge de la ley de transparencia, y ahí está el detalle, por ejemplo, la noche del 27 de abril, la costanera de Huasco se transformó en un escenario, hay una fiesta ahí, con Bafochi, y el monto que gastaron el municipio en esta noche de brujas, en el Festival Velero, se gastaron otros 21.420 millones de pesos en la presentación de un músico argentino, Willy Iturri, anda a saber tú quién es, y así, hay un desglose. Bueno, muy bien la labor periodística porque coloca el dedo en la llaga, porque esencialmente cuando yo comencé y me metí para inversión social, eso significa infraestructura, veredas, plazas, parques, canchas de fútbol. Pero bueno, ojo, esto tiene eso que tú estás leyendo tiene un efecto. Claro. Porque la propuesta del gobierno entrante de eliminar las contribuciones a la primera vivienda que beneficia a los adultos mayores de sobre 65 años, me incluyo, básicamente de Vitacura, La Reina, Providencia, sí, Las Condes, Lo Barnechea, seguramente Pirque, Zapallar, Algarrobo y Santo Domingo, con un costo a lo menos de 200 millones de dólares. Cuando yo dialogo con la derecha en este tiempo, me ha empezado a surgir el argumento de que, uno, los municipios tienen mucha plata, dos, que la gastan mal. Y la aberración de que me devuelvan a mí 1 millón de pesos, eso es lo que yo pago en contribuciones por esta casa, donde estoy sentado. 4 cuotas de 2.50. Pero la gente no tiene por qué saber que de mi 1 millón de pesos, 350 van para el municipio de Las Condes. Me da lo mismo eso. Pero los otros 650 se van para Puente Alto, para Puerto Saavedra, sí, para Carahue, para Alto Hospicio. Con el agravante que el proyecto del gobierno, como va a tener que compensar, porque Carahue tiene que seguir existiendo, ¿no? Lo compensa con impuestos generales. Pero la mitad de los impuestos generales en Chile, otra anomalía, es el IVA. Se lo pagan todos. Es un aporte al debate anterior. Sí. Se le agradece, don Francisco, por estas aclaraciones y de paso me dan la impresión que
al priorizar eso, lo que está pasando con el Partido Socialista y sus aliados no es tan relevante, porque si no habríamos ido de inmediato al tema. ¿Esto es más una pataleta o de verdad es una decisión que está proyectando una cierta acumulación de hechos que está llevando a descolgarse y a formar dos oposiciones? A ver, ¿por dónde va la respuesta? Se nos fue, ¿eh? Justo, es que se inhibió. Lo vamos a llamar sí. pues está... Estamos con Francisco Vidal, ex ministro e integrante de la Comisión Política del PPD, que irrumpió la conversación y me gustó mucho, haciendo también un detalle de la conversación aquí anterior. Ahí está, ya. Ahí está. Yo siempre estuve, los miraba, los escuchaba, pero bueno. Lo que pasa es que te perdimos. Lo habíamos perdido, pero ya lo tenemos de vuelta, don Francisco. Partido Socialista. PS, pataleta o comienzo de un distanciamiento. Mira, lo que sucede es lo siguiente, una coalición al que yo pertenezco, que ha sido derrotada con la contundencia de la presidencial, tiende a la dispersión y en consecuencia a rearticularse, porque en 2 meses más pasaremos a ser parte de la oposición. Sin embargo, en este caso particular, lo que trasunta el conflicto es algo que nunca se resolvió en estos 4 años de gobierno, que tiene que ver cómo tú te aproximas desde la izquierda y desde la centroizquierda al tema de la seguridad ciudadana. Porque al final, caso aparte el fallo del Tribunal Oral, pero al final, ¿qué es lo que hay ahí? Cuando el Frente Amplio y el Partido Comunista, no como instituciones, sino que son más bien algunos parlamentarios, responsabilizan a parlamentarios del PPD, de los socialistas, radicales y liberales, de haber aprobado la ley, eso irrita porque esta es una ley del presidente de la República, es una ley del gobierno, y el Frente Amplio y el Partido Comunista son parte del gobierno. Fíjate que lo que yo sé es que lo que más molestó a estos partidos es la difusión en las redes sociales de la votación diputado por diputado. Sí. Entonces tú comprenderás que un diputado que apoyó al gobierno, apoyó al presidente en esta ley y después sale como responsable de la absolución de Crespo, bueno, es para enojarse. ¿Pero ese enojo es estructural o es un capítulo que va a ser superado rápidamente? Porque están organizándose los primeros reencuentros formales, el cónclave, no sé qué pasa en los cónclaves, pero yo creo ver que puede haber ahí el germen de una tendencia más estructural a que tengamos en el fondo 2 oposiciones distintas, pero coordinadas, no sé, en algún grado. Mira, yo creo que vamos a tener 3 por un problema estructural. La izquierda y la centroizquierda en Chile tiene 3 identidades. Una identidad histórica, el Partido Comunista, con su propia orgánica. Otra identidad, la izquierda nueva, la voy a llamar, Frente Amplio, con su propia orgánica. Y la centroizquierda, y digo centroizquierda y no socialismo democrático para involucrar a la democracia cristiana, tiene 5 identidades y 5 orgánicas en distintos niveles. La orgánica más nueva del Partido Liberal, que se salvó porque eligió un senador y 3 diputados. La orgánica más histórica, Partido Radical, 1863, está en extinción. El CERVEL lo va a aclarar a fines de enero o principios de febrero. Mira, el Partido Socialista es de 1933, la Democracia Cristiana es de 1957. El PPD, adolescente, pero ya tiene 38 años. Entonces, tú vas a tener, por así decirlo, 3 aproximaciones como oposición al gobierno de las derechas. Y eso se va a notar. Francisco, ¿estás de acuerdo con Raúl Soto, que dijo, de PPD, por cierto, que dijo, creo que finales de año, sí, pasado, dijo, el 11 de marzo se acaba el gobierno, ya, obvio, y con eso se acaba la coalición. O sea, coalición no hay propiamente tal. Claro, porque lo que dice Soto es una perogrullada, porque
Obviamente, si está en el gobierno, tiene una coalición de gobierno y el gobierno se acaba de la coalición. De oposición, no, pero para perfilarse como oposición. Mira, sin dramatismo, estas tres identidades opositoras van a tender a la unidad, ni siquiera por voluntad propia, sino que como reacción a la agenda de las derechas. Por ejemplo, no se me pasa por la cabeza que presentado el proyecto de que eliminen las contribuciones, que ya lo expliqué, las tres oposiciones no voten en contra. No se me pasa por la cabeza que si el ministro Quirós, como está ya anunciado, en marzo envía el proyecto que reduce el impuesto a la gran empresa del 27 al 23 y que implican 3.800 millones de dólares menos para el Estado. Esa cifra no es de la Fundación Sol, que lo respeto mucho, es del ministro Ignacio Briones, ministro de Hacienda de Piñera. Sí. 3.800 millones de dólares que se le sacan al Estado y se lo colocan a la gran empresa. No al almacén de la esquina, no. A la gran empresa. Aquella gran empresa que es el 1,4% de todas las empresas de Chile, pero que factura el 85% de todo lo que se vende en Chile y tiene más o menos la mitad de la fuerza laboral formal. Entonces, las tres oposiciones podrán pelearse en los pasillos, en Curacadí, chocarse los autos rumbo al Congreso, pero van a tener que votar de una manera unida. Con pura reacción, mira, no organización previa. Daniela, con mayor razón en lo que yo estoy diciendo, cuando vimos el resultado de la CACEN, a mí me parece increíble el debate político en Chile. Mira, el resultado de la CACEN obviamente tiene una cosa muy positiva, que es la reducción, sacar 600.000 chilenos de la pobreza es muy positivo, no obstante que la medición de ahora es mucho más exigente que la histórica. Sí. Pero nadie se ha fijado que la desigualdad en Chile aumentó. Mira, en el global, en el indicador global, que es el Gini, se mantiene, 0,46. Pero cuando tú empiezas a bajar, les voy a dar, ciudadanos, solamente dos datos. El 10% de mayores ingresos, los tres que estamos acá, nos llevamos el 60% del ingreso nacional. Y el 10% de mayores ingresos, los que estamos acá, damos cuenta del 69% de la riqueza del país. Pero te agrego más, la diferencia entre el 10% de mayores ingresos y el 10% de menores ingresos, referido a sus salarios propios, a sus ingresos propios, sin ningún subsidio. Sí. 78,8 veces es la diferencia. Impresionante, sí. 78,8 veces, pero hay un problema. En la última era 62 veces. Oh, se agudizó, claro. O sea, 16 puntos más de diferencia entre los polos, que solo se arregla por los subsidios y transferencias. Si ya no se habla de desigualdad. 78,8 veces se quedan en 15 veces. Ya no se habla de desigualdad, ya no está en el debate, no estuvo en las elecciones. ¿Recuerdas, Alejandro? No estaba en la narrativa, en el discurso. Bueno, eso porque, perdóname que te diga, esto es porque la dirigencia política habría que hacerle un curso, porque se habla del país y no se conoce la realidad formal, oficial, estatal. Sí, estoy de acuerdo. Oye, estamos hablando de que la derecha todo el día y la Sofoba hablando de que los sueldos son altos. 895.000 pesos el sueldo promedio en Chile. 611.000 pesos ganan 5 millones de hombres y mujeres que trabajan. 611 para abajo. Esa es la mediana. Última encuesta hace 3 meses. ¿De qué estamos hablando? Ahora esa crítica se le puede hacer al empresariado, pero es obvio que ellos quieren aumentar su riqueza. Ha sido histórico en 200 años de vida republicana el tema de la desigualdad y también el abuso, agreguemos. Pero por otro lado, para el progresismo o estas tendencias, no sé cómo llamarle, de izquierda, centroizquierda, en fin,
que no lo conozcan y que no lo hayan defendido es tremendamente impactante, porque no estuvo en el discurso. Cuando fuimos a las campañas, el debate giró en torno a las ideas que puso la derecha y el oficialismo, con Janet Jara, más allá de los tremendos esfuerzos que hizo ella, la coalición no salió a pelear y a explicarle al país. No era solo defender lo que han hecho, es explicarle al país cómo funciona, probablemente porque no saben cómo funciona. Eso es un problema que y hubo tenemos. un tema también de comunicación, bien pobre o mala comunicación también, porque ahora recién, cuando nos estamos yendo de este gobierno, dijo la mosca, bueno, cuando se está retirando este gobierno empiezan a hablar de los 1000 avances. ¿Dónde está además la ley Naín Retamal? Solo también señalar respecto a lo que decía recién, y estamos ahí con Pancho Vidal, Francisco Vidal, que me censuraron por estar fumando. No me digas. Pero no lo evidencies, pues, Pancho, ya no es necesario, te lo dice una fumadora. Oye, solo quería aclarar, ¿qué te parece que en esta entrevista de Tolerancia Cero en CNN, el presidente Boric haya dicho que la ley Naín Retamal no era propia? Dijo que, porque es cierto, surge finalmente como una presión. Yo recuerdo cuando se habló de esta discusión, pero dijo textual, la ley Naín Retamal, dijo Boric, no es una iniciativa del gobierno, sino una fusión de diversas iniciativas parlamentarias que el gobierno apoyó tras una serie de asesinatos de carabineros, que era el contexto cuando se dio todo esto. Y esto en respuesta un poco también a la senadora Fabiola Campillay, ¿no?, que habló también de la ley maldita, haciendo la alusión ahí con la anticomunista. Bueno, esta es una criatura rara porque la tenemos y no la tenemos, la queremos y no la queremos. Y no, y está dentro de los avances, ¿no?, de los logros, los 1000 logros. Se reivindica, pero se rechaza. Qué raro, ¿ah? A ver, buena entrevista la del presidente, pero en este tema, evidentemente que el origen de la ley proviene de mociones parlamentarias, esencialmente de la derecha. Sí. Pero una vez, yo estuve 10 años en la moneda, pues muchachos, una vez que tú firmas, le pones la urgencia y mandas a tu ministro del Interior a negociar con la derecha, ya es parte de la gestión de gobierno. No tenía idea que aparecía en los 1000 avances, pero bueno, esa es como la huella digital de que es del gobierno. Es que está dentro del pack de las 70 leyes en seguridad, sí. Entonces, pero el problema, que yo me fui por otro lado después, el problema es que la crisis que estamos viviendo, de carácter temporal, tiene que ver con la diferencia que se apreció, incluso en el debate y votación de esas 70 leyes de seguridad. Porque esas leyes alcanzaron la correlación de fuerza producto de la alianza entre la derecha y el socialismo democrático, con mucha oposición del Frente Amplio y del Partido Comunista. Y por la buena gestión, comillas buena, no sé, pero para llegar a acuerdo de Carolina Toa. Obvio. Entonces, ahora, ¿qué trasunta esto? Que es lo que me importa a mí para adelante. Que la izquierda tiene que sentarse, las tres izquierdas, estas tres cosas que les dije yo, y reflexionar de cómo se enfrenta el tema de la seguridad. Porque detrás de la lógica más inhibitoria de la izquierda tradicional y en parte de la izquierda nueva, tiene una mirada sobre el aparato represor del Estado que tiene que ver mucho con la historia de la izquierda social y política. Y para qué les cuento de la dictadura. Pero sin embargo, el otro argumento que contrasta con eso, que reconoce esa historia traumática, también hay que reconocer que el tema de la delincuencia, un porcentaje relevante de la delincuencia está vinculada al origen social de los delincuentes. Yo no he visto ningún alumno del Grange haciendo portonazo. Pero cuidado con el crimen organizado, sofisticado, que opera, por ejemplo, en el sistema financiero. Son puros ingenieros, graduados, posgraduados, y están moviendo ilegalmente y robándose cientos y miles de millones de dólares en todas partes. Exactamente, pero mira, superamos esas dos cosas, lo que pasa es que la izquierda, y eso se ha avanzado, tiene que entender que el principal derecho social para la abrumadora mayoría, estoy pensando en las capas populares y en las capas medias, que esto hace la abrumadora mayoría, el principal derecho es vivir tranquilo o intentar vivir tranquilo. Entonces tú le puedes dar a un ciudadano un mínimo de 2 millones de pesos.
gratuidad en salud, en educación, pensión asegurada en las Bahamas. Pero si ese ciudadano, al bajarse de la micro y caminar a su casa, va cagado de susto, vale hongo. De acuerdo. Bueno, hay muchos temas acá que están relacionados con lo que estábamos mencionando a partir de esta separación, esta molestia o esta situación donde se sintió ofendido el Partido Socialista. Ya escuchábamos a Paulina Bodanovich hablar en relación a este tema, que donde no hay una claridad de cómo se va a posicionar lo que se ha llamado el socialismo democrático, pero particularmente el Partido Socialista y el PPD. Pancho, ¿te fuiste o estás ahí? ¿Estás ahí fumando o no se estás No, ahora escuchando? está congelado ahí. En la pantalla. Pero queremos saber qué pasó con el PPD. No, pero la pregunta del comienzo. ¿Sí? ¿Qué? Esto que ha pasado, este capítulo, Sí. lleva a que va a haber 3 frentes separados. Eso es lo que queríamos como corolario preguntarle ahí a Francisco Vidal, que se nos fue. No fue. No sé dónde está. Se ofendió. No, jamás se va a ofender. Si tiene muy buen humor el Pancho Vidal, ¿no? Debe estar por ahí escuchándolo, riéndose. Yo creo que algún menester está haciendo a esta hora de la mañana. Bueno, solo Fumando en el patio de la casa. Para no que en el patio, en la casa, ahí mismo, en su escritorio. ¿Qué hacemos, chicos? No sé si estamos reconectando o damos por finalizada esta entrevista. Para que me avisen acá por interno. Un minuto. Un minuto, ya. Por favor. No, La yo pregunta del millón. Comentar, Bueno, mira, Sergio Vitar, hace unos días nomás dio una entrevista el 4 de enero, acá a la radio de la Chile, dijo que, bueno, habló de los desafíos de una coalición progresista y dijo el socialismo democrático no tiene proyecto en común, ahí también desde el lado del PPD, sin duda, y claramente las distancias que tienen específicamente con el Partido Comunista y el Frente Amplio que se ha visto históricamente y desde el inicio, como decía Pancho Vidal. Y el Partido Comunista, Ale, ¿tú sientes que tienen bastante en común con el Frente Amplio, guardando las proporciones también generacionales e históricas? No, son distintos. Pero siempre como que los agrupan, ¿no? En esa esquina de la izquierda, por decirlo de alguna manera. Pancho, yo aquí puro quedó rellenando mientras te pendiente, conectaba. estamos rellenando, pero la pregunta que cierra esta conversación, un poquito de proyección. ¿Ah? ¿Vamos a tener 3 oposiciones separadas de ahora van a llegar a algún acuerdo que vaya más allá de la necesidad de supervivencia? Me refiero a levantar una propuesta de por qué ser gobierno. A ver, es que estoy fijando. Yo creo que vamos a tener, por así decirlo, cada oposición con su respectiva identidad en el debate público. Esas 3 oposiciones se van a unir frente, por ejemplo, a cualquier proyecto de las derechas en el gobierno que impliquen retroceder en los derechos sociales alcanzados. Esas 3 oposiciones, por ahí por mitad del 2027, van a empezar a concordar la unidad para enfrentar el último domingo de octubre del 8 la elección municipal y regional. Ese es el devenir. Entonces, lo clave es ver cómo estas 3 oposiciones se enfrentan al proyecto legislativo del gobierno, porque ahí está la política en serio, la ley. ¿Vamos? ¿Qué van a hacer, por ejemplo, las 3 oposiciones si el presidente electo y su gobierno mandan una norma, una ley, que modifique la actual ley de indemnizaciones y que le traspasa del empleador al trabajador la futura indemnización? Sí. ¿Qué va a pasar? Pancho, viendo para lo más, digamos, actual, para ir cerrando, ¿qué expectativas tienes tú, si es que hay alguna expectativa, o incluso cómo analizas este encuentro? Y yo diría que, como lo dijo Paula Walker, ¿no? Ayer creo que nos dijo Ale, sí, que viene, y es cierto, este tono más, incluso generoso, desde el presidente actual, Boric, hacia el presidente electo, de reunirse, de tener cercanía y sobre todo de cerrar ciertos temas legislativos en la reunión que van a sostener o que ya están sosteniendo, no sé a qué hora partió. Están sosteniendo, ya llegaron. Hoy en La Moneda, donde parte de la iniciativa en este encuentro del Congreso del Futuro desde Boric a Kast. ¿Cómo ves ese tipo de reunión o gestos? Es que yo creo que los dos están en un momento complejo. Por ejemplo, el presidente Boric quiere, evidentemente, en esa conversación me imagino,
lograr el apoyo del presidente electo en el tema esencialmente de la sala cuna y en el tema del FES. Yo creo que tiene buen pronóstico la sala cuna. El de FES tiene mal pronóstico. Y a su vez el presidente electo tiene que tener también, y lo ha intentado hacer, una mirada de presidente, por así decirlo, de todos los chilenos. ¿Estamos? Que de repente entra en contradicciones, depende del ambiente donde esté. ¿Ya? Ahora, además el presidente electo, oye, un paréntesis, es primera vez desde el año 90 que un gabinete se va conociendo por la opinión pública por señales directas e indirectas. Gota. Sí. Ayer me encontré en una foto con 10 ministros que todo el mundo dice que son ministros. Quiroga en Hacienda, esta muchacha Arzola en Educación, etcétera. Pero fíjate, de esos 10 nombres, solo 3 son militantes, 7 independientes. Y si ven la tercera de hoy día, el presidente del Partido Republicano, senador electo Esquella, deja muy diplomáticamente decir, a ver, momentito, los republicanos, que son el partido que ganó con el apoyo del resto, su presidente empieza a decir, acuérdense que el presidente Piñera, en Piñera 1, de 20 ministerios que habían, solo nombró a 8 militantes, 4 de la UDI y 4 de Renovación Nacional. Esto se ha exacerbado con estos nombres que vamos a conocer definitivamente el 20. O aún más, los partidos que apoyaron a Kast estaban empezados en la segunda línea, los subsecretarios. Pero ayer leo yo que los ministros estos que están como nombrados se les ha dado la atribución de buscar sus propios subsecretarios. Está claro quién va a gobernar. Alejandro, cuando yo estaba con el presidente Lago y la presidenta Bachelet, teníamos que administrar 4 partidos. 4. El presidente electo tiene que administrar 8 partidos y movimientos. Ya, bueno, uno se le reveló ya. Sí, Partido Libertario. Los libertarios. Sí. Esta nota, me imagino, Pancho, es la que sale en El País, esa que muestran ahí todos estos rostros, que dice se despeja el misterio, los nombres que aparecen con ventaja para el gabinete de Kast. Vi 10 caras. Sí, bueno, exactamente. Y otra cosa, lo veremos después del martes 20, lo que significan algunos de esos rostros. Iván Poduje, Mara Cedini, Claudio Alvarado, María Paz Arzola, José García Romino. Quédate ahí. Ya. A ver. María Paz Arzola, yo la leo siempre. Sí, ya. Es de Libertad y Desarrollo, pero ella editó un libro hace 3 años que se llama Reprobados. Y con mi disciplina me lo leí. Muy bien. ¿Y qué dice Reprobados? Que la educación pública se fue a la cresta por el fin del copago, el fin del lucro y el fin de el método de selección. ¿Qué tal? María Paz Arzola. Está José García Rumino, con esto termino. María Jesús Wolf, Francisco Pérez Maquena y Natalia Ducó, junto con Martina Rau y Mai Chomalí. Que bueno, hay nombres que han generado también harto ruido. Bueno, gracias, Francisco. Ayer vi que el ministro de Justicia, dentro de estas cosas, era abogado junto con Pablo Rodríguez, defensor de Pinochet. Sí, exactamente. Sí, yo también vi la misma nota. Esa cuña queda de Pancho Vidal respecto a los nombres del futuro comité. Muchachos, que estén bien. Gabinete de Kast. Gracias, Pancho Vidal. Un abrazo. ¿Cuándo tenemos rector en Usacho? ¿Cómo? ¿Cuándo tenemos nuevo rector? Uy, en abril, supuestamente son las elecciones. Muy bien. En abril. En abril en Portugal. En abril, así que ahí te comentamos y te invitamos. ¿Ya? Y para la próxima ven para acá, tempranito. Vamos a estar con rector, vamos a estar con mucho poder y te vamos a invitar de nuevo. Pero capaz que conversemos una vez que se conozca el gabinete para analizarlo, porque el gabinete nos va a decir por dónde va a ir el gobierno. Sí. Hasta ahora, con los nombres que tenemos, es un gabinete muy vinculado al sector privado.
Yo, por ejemplo, no sé, en una de esas, ¿cómo se llamaba la presidenta de la AFP que renunció anteayer? Ah, él tiene un apellido raro, sí, espérame. Ya sigue. Oye, en una de esas termina de ministro del Trabajo. ¿Qué tal? Por supuesto, claro. Los libertarios, entre otras cosas, reclaman Paulina por eso ya sigue. el peso de los empresarios en la armazón de este gabinete. Sí. Claro. Sí, vamos a Saca contar varias novedades. muchacho, Bueno, Francisco, le damos un abrazo fraterno y esperemos para conocer el gabinete y lo invitamos de nuevo. Menos de que nos reímos. Sí, además. Ya, gracias, Pancho. En el drama, la risa. ¿Ah? Sí. Ya. Y para la próxima, acuérdate de mi nombre, vos, Daniela. Un gusto. Daniela Alejandra. Chao. Ya, se nos fue y se quedó congelado. 8:35, luego de esta, no sé si fue entrevista, pero conversación con Francisco Vidal. Vamos a una pausa muy merecida y ya regresamos. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio Usach y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Este 2025 te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta segunda temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio Usach, nuevas voces. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio Usach. Sin Pretexto. Sé parte de nuestra franja cultural en Artes y Oficios los lunes y viernes a las 17 horas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En Artes y Oficios conocemos más el trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio Usach, nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Está muy importante lo que estamos hablando aquí porque Kaiser ya anunció que su partido se baja de un eventual gobierno. ¿Se baja o lo bajaron, honestamente? Bueno. Es tema de la conversación que vamos a tener ahora y si es mejor tenerlo adentro o afuera. Esa es la segunda. Y el rol de los empresarios en todas estas decisiones de gabinete, mucho nombre, lo comentaba Vidal, de independientes, gente vinculada a la empresa. Vamos a entonces a entrar en materia con un experto, un cientista político de alto rango, académico más, además de la Universidad de Talca y que está aquí en el estudio. Y que es presidente, antes de dar el nombre, de la Asociación de Cientistas Políticos de Chile. ¿Sí? ¿Está bien así? Casi Mario recién Herrera. Electo. Muchas ¿Cómo? gracias. O sea, Casi recién electo. Tuvimos elección en un congreso ahora en diciembre. Presidente, oye, presidente. Sí. ¿Y qué significa eso en la práctica? Somos una asociación gremial, es como el equivalente a los colegios. Como somos todavía una disciplina muy pequeña, es el equivalente a un colegio profesional, pero Pero nadie asociación. demanda un cientista político, pueden decir lo que quieran, ¿no? Claro, tenemos la libertad para poder decir lo que queramos. Bueno, pero hay que defender
el espacio de libertad para que eso funcione. Así es. Bueno, Mario Herrera, Mario gracias por Herrera, acompañarnos. muy bienvenido. Partamos con coyuntura, porque ya estuvimos hablando con Francisco Vidal lo que pasa hoy gobierno, mes y medio más, oposición. La decisión del Partido Libertario de Kaiser de no participar del gabinete, ¿le ayuda al gobierno o lo va a enredar? Sí, uno lo puede argumentar desde los dos puntos de vista. Uno puede pensar de que Kaiser afuera es bueno para Kast o de que Kaiser afuera es malo para Kast. Uno podría pensar de que es bueno en el sentido de que no lo va a tener dentro del gobierno y no va a tener el conflicto interno, que es algo que siempre los presidentes tienen que cuidar, que es algo que siempre los presidentes, sobre todo en la primera parte, y sobre todo además con el enfoque que le está tratando de dar al gabinete. Este es un diseño que, por los nombres que han trascendido al menos, es un diseño en el cual el comité político es para los políticos y los ministerios sectoriales es para lo técnico. Es como una especie de híbrido entre el gobierno de Piñera 1 y el gobierno de Piñera 2. Aprende también un poco la lección del gobierno de Boric en el sentido de que no puso necesariamente a los más cercanos dentro del comité político, sino que puso a personas con capacidad para poder hacer ese trabajo político. Ahora, dentro de este esquema, ¿cuánto le aportaba el Partido Nacional Libertario? ¿Cuánto le aportaba Kaiser? Si es que además venía con una agenda de estas llamadas líneas rojas, que eran puntos que no conversaban, no solamente con ciertos sectores de Republicanos y ciertos sectores de Chile Vamos, sino que tampoco conversan con esta idea de gobierno de emergencia o esta idea de urgencia que tenía Kast. O sea, si el Kast gana a partir de una cuestión asociada con la migración, con la seguridad y con la economía, las líneas rojas estaban asociadas con temas valóricos, estaban asociadas con todo lo que evitó hablar Kast durante las género, campañas. educación sexual integral, reforma al Poder Judicial, el financiamiento, y querían que revisara, dijo Kaiser, ¿no?, del INDH, entre otros temas. Claro, esas fueron las banderas rojas o las líneas rojas que planteó Kaiser. Ahora, ¿cuán real era que podría haber sonado o no como ministro de Defensa? Porque hay que tener credenciales para eso. Hay que tener credenciales, pero también uno sabe que dentro de los joteos políticos de los ministerios hay gente que de repente no son expertas en algunos temas, pero eso también mataba un poco la impronta de lo que quería hacer Kast, que era en el fondo tener este diseño: ministerios sectoriales, técnicos, ministerios políticos, a los políticos. El tema con tener a Kaiser afuera es que no necesariamente es bueno. O sea, ahora tiene un Kaiser libre afuera, un Kaiser libre para hablar. No, y además dijo, si empieza a avanzar de forma equivocada, vamos a levantar la voz. Y un Kaiser además que está pensando que esta es como una suerte de gobierno de transición. Nosotros sabíamos que venía como contraciclo del ciclo de Boric, venía el contraciclo hacia Kast, pero no sabemos muy bien qué es lo que va a venir de aquí en adelante, si es que en definitiva el péndulo se va a volver hacia el medio o si eventualmente se puede ir más hacia el extremo. Y esa es la apuesta de Kaiser, que esto se transforme como una especie de transición que funcione relativamente bien, pero que extremando las posiciones en 4 años más, él puede ofrecerle al país algo ¿Transición para la mejor. aposta de él? Para la aposta de él, claro. Ya. Y eso es mucho más fácil hacerlo por afuera que por dentro, porque por dentro él paga también los costos políticos del gobierno. Ahora, también hay que entenderlo desde el punto de vista de que, en términos de lo que necesita Kast, que son los votos de Kaiser en este momento en el Congreso, lo único que necesita Kaiser, no necesita nada más, los tiene más o menos asegurados cuando se vaya a discutir una reforma que baje los impuestos de las grandes empresas del 27 al 24. Es muy poco probable que el Partido Nacional Libertario vaya a votar en contra de un proyecto como 8 ese. diputados, un senador, una senadora, su hermana, de hecho, de Claro, Kaiser. que lo necesita, porque necesita cada uno de los votos que hay en el Congreso. Claro. Pero son votos que se van a agregar de manera natural. No es lo mismo que Chile Vamos y no es lo mismo que ciertos sectores del hoy día oficialismo. Yo me pregunto en esa aposta que tú planteas de la idea que uno puede inferir que tiene Kaiser, ¿tendría que irle mal, muy mal o bien a Kast para que él tuviera un lugar en radicalizar esta visión de derecha o de ultraderecha, como quieras señalarlo? Sí, aunque el comunicado diga todo lo contrario, la apuesta probablemente es una apuesta de que le vaya, no le vaya tan bien. O sea, que algunas cosas den signos de que esa es la señal de recuperación, pero que lo que falta en definitiva es intensificar. Es algo parecido al juego que hizo el Frente Amplio hacia el otro lado. Es decir, la Concertación lo hizo bien durante estos años, pero le faltó avanzar en combatir la desigualdad, avanzar en una serie de cuestiones, y vamos a ser muy críticos de esta coalición porque nosotros somos como la versión avanzada de esta coalición. Es el mismo juego que está tratando de hacer Kaiser con Kast, y el mismo juego también que hizo Kast con Chile Vamos, que es el no haber avanzado lo suficiente. Ahora, presidente Kast, la oposición le ha enrostrado que partió con un discurso muy de estadista, un poquito convocante, y de pronto se giró para el otro lado. En el mismo gabinete no lo anuncia. Este es el gabinete, sino como que sondea primero, que la opinión pública, que todo el mundo diga esos nombres que circulan y después lo ratifica. Este estilo Kast, ¿por qué cambia el giro en estos pocos días, en estas pocas semanas de que fue electo, entre ese Kast
más dialogante, más de estadista, a tomar posiciones duras. Eso lo plantea Paula Walker, sí, interesante. Sí, yo creo que hay dos cosas que están ahí. Una es el tema de los ministros, que igual es una buena idea probarlos a través de la prensa. O sea, claro, que mejor salga investigador que los medios de comunicación de todas las yayitas que tiene cada uno de los ministros, y en ese sentido es una apuesta inteligente en términos de diseño estratégico, comunicacional. Pero hay otro punto ahí que yo creo que es importante, y lo que tú decías, Alejandro, y es el tema de el hecho de estar transitando continuamente entre la moderación y el extremo es algo que le puede terminar perjudicando en el sentido de que puede terminar perdiendo identidad. Pero también, y ahí es donde yo creo que está la apuesta, es en controlar las expectativas. Es en decir, ok, mira, yo gané con unas expectativas que eran súper altas, pero no quiero que me pase lo mismo que Boric. Boric también ganó con unas expectativas altas. Cuando tuvo el discurso de la victoria, subió esas expectativas, y en el discurso del 11 de marzo las volvió a subir de nuevo. No quiere un poco que le pase eso. Entonces está en esta tensión constante entre que no puede seguir subiendo más las expectativas porque los desafíos que tiene por delante son desafíos muy grandes, y ya tuvo un primer traspié, con esto del corredor humanitario, y es un traspié muy complejo porque es parte de las expectativas también de la ciudadanía. La migración. Y hoy día está totalmente atrapado de cómo hacer el corredor humanitario y cómo en definitiva va a hacer esta invitación, expulsión, lo que sea, porque no lo puede hacer por avión, ya no lo puede hacer por tierra, por mar evidentemente no se puede hacer, tampoco puede empadronar porque es algo que fue una crítica constante a Jara en la campaña. Entonces no tiene cómo solucionar el tema, no tiene cómo solucionar el problema, y las alternativas de a poco se van cayendo. Mario, uno de los nombres que quizás tiene un apoyo transversal o genera cierta tranquilidad es el de Claudio Alvarado en el Ministerio del Interior. Hay otros nombres que generan harto ruido, y entre ellos, ya que estabas hablando del tema fronterizo o la misma situación de cómo quiere abordar la migración José Antonio Kast, también genera ruido que sea alguien con un perfil más vinculado a lo empresarial, que podría tener que ver con las inversiones, pero no lo diplomático y político en Cancillería, como es Francisco Pérez Maquena, creo que sí, si no me equivoco. Pero otro que genera mucho ruido del otro tema muy importante, que es el Ministerio de Seguridad, es que eventualmente Rodolfo Carter esté ahí, cuando además fue recientemente electo como senador. Aparte del ruido que genera ahí la institucionalidad con dos poderes del Estado, ¿qué te parece esta posibilidad que se ha filtrado, que no la han descartado, de que Rodolfo Carter esté liderando una cartera tan importante? Mal negocio para Carter. Mal negocio para Carter, y yo creo mal negocio para Kast también. O sea, hay un Carter no solamente salió electo, no es un electo arrastrado, sino que con una muy alta votación también en la Araucanía, o sea, arrastrando a otra persona, o sea, con muy buen desempeño. Pero también es en el fondo la decisión que tenía que tomar ahí Kast era entre dos perfiles distintos. Un perfil que esté más cercano a lo municipal, y ahí es donde eventualmente una figura como de Carter, o una figura como la de Codina también, que en algún momento le dio apoyo, que en este momento está no es diputado, no es senador, está vacante, cesante, entre comillas. Disponible. Con un currículum listo. Y que esa es una figura más vinculada con lo municipal. Y de repente una figura como esa es una figura que tiene más sentido desde el punto de vista de que se conecta con el territorio, que conoce como el trabajo del día a día, el trabajo de la calle, la cuestión de seguridad que le molesta el día a día a la gente, más que esta idea de ir a ponerse el chaleco antibalas y salir a perseguir gente con actos de violencia, que eso lleva un muy mal resultado, y ese es el otro camino que tiene Kast, poner una figura como una especie de general en retiro, algo parecido a lo de Basaletti, algo parecido a lo del general Vial, que puede terminar en este tipo de problemas, de choques de violencia en la calle, o cuestiones que terminan en una escalada que nos lleva hacia otro lado muy peligroso. Yo preferiría un perfil como el de Carter o el de Codina que un perfil de un general en retiro o alguien con una posición más dura. Ahora, en términos de hablarle a la interna Kast, lo que necesitas es el segundo perfil, no el primero. Y ahí es donde yo creo que está la duda existencial. ¿Qué se percibe detrás de la formación de este gabinete con el rol de los empresarios? Porque hace ya un tiempo, un año y medio atrás, hubo sectores empresariales que le dijeron a Kast, mira, saca todos estos temas que generan confusión, debate, deshácete de Kaiser y vas a tener apoyo. Ese parece la base del llamado a un gobierno de emergencia, que es más digerible, porque empieza con los temas valóricos y van contra lo que opinan los chilenos. Entonces, este cruce con Kaiser en algún momento se haría inevitable si es que opera esta lógica que quieren los empresarios. Más seguridad, economía, crecimiento, bájame los impuestos y vamos por ahí.
Claro, es esa la línea, o sea, sacar todos los temas valóricos, sacar todos los temas que puedan traer conflicto además, o sea, todos los temas estos de la ESI, el programa de acompañamiento de identidad de género, etcétera, son temas que generan polarización, son temas que generan conflicto, son temas que generan calle. Combatir la seguridad, o sea, combatir la inseguridad, mejorar la economía, son temas que en general generan consenso. Nadie se va a oponer a que el país crezca, nadie se va a oponer a que el país sea más seguro. Y ese es el entendido, al final al empresario no le interesa, o sea, a ver, puede tener una predisposición natural hacia cierto sector político, pero lo que le interesa más es proteger su negocio, es cuidar su inversión. Y en ese sentido, seguridad y economía es lo que más cuida la inversión. ¿Qué te parece Mara Cedini, que ya está siendo quien representa a la OPE, que es esta oficina del presidente electo, y que podría ser finalmente la portavoz del gobierno de Kast, aunque no se sabe si directamente la presidencia, porque también se está hablando ahí de otras personas que podrían ocupar ese cargo, cuando ella también genera ruido a propósito de su estilo y de su participación, porque ya sabemos que ha salido muchos de estos videos de sin filtro, un poco a veces violenta o que se pasa a varios pueblos, por decirlo de alguna manera. Sí, yo puedo no compartir nada en el estilo de Mara Cedini, pero el rol de un vocero es ese rol. Es una figura que no es proyectable en términos políticos, en términos de que vaya a seguir una carrera hacia adelante como, no sé, futura candidata presidencial, etcétera, sino que es un rol más bien defusible, es un rol de salir a defender lo indefendible, de salir a dar la explicación difícil. Siempre se habla de que los ministros sectoriales son los que cortan cintas y el vocero de gobierno es el que se hace cargo de todos los problemas. Y ese es un error que, por ejemplo, tuvo en el diseño Gabriel Boric durante este gobierno, que tuvo una persona que tenía una proyección en algún momento presidencial, que la puso en un rol que era muy difícil, era un rol que tenía que salir a defender cosas indefendibles, cuando ella en realidad lo que quería era más bien una proyección hacia adelante. Es de hecho el mea culpa que hace Boric hoy día con respecto a lo de Jackson, de haberlo puesto en un rol más político y no haberlo puesto en un rol más sectorial. En general, y esa es una de las buenas apuestas que tuvieron, por ejemplo, los gobiernos de la concertación, de tener voceros como el que tuvieron recién, como Francisco Vidal, personas que salen a defender lo indefendible y que de alguna forma logran justificar algo injustificable. Y además se lo toman con tanto humor que es difícil pegarle. Y que además tienen lealtad y cercanía. Y ese es el rol también de Mara Cedini, una persona cercana, una persona que defiende no solamente porque tiene que hacerlo por su rol, sino que también por no, tiene por una carisma, personal, tiene llegada, eso sin duda, más allá que uno piense radicalmente distinto, o incluso la forma. ¿Qué otro de los nombres que se han filtrado de lo que va a ser el gabinete de Kast, eventualmente, porque hay unos que a lo mejor todavía no están confirmados, cuál te genera a ti interés, aprehensión o cierto ruido de una? Mira, normalmente nosotros dejamos como fuera de todos los análisis a Cancillería, porque Cancillería era como un ministerio neutral. De hecho, normalmente junto con el Ministerio de la Mujer y otros encabezaban la lista de los ministros mejor evaluados. Tradicionalmente Canciller era casi el mejor evaluado, el segundo mejor evaluado en todos los gobiernos históricos. Para atrás, siempre. Junto con la ministra de la Mujer, eran los dos que encabezaban y curiosamente hoy día son los dos que generan probablemente más polémica. Y en Cancillería yo entiendo el rol, y me deja tranquilo también que sea el rol de alguien más de un perfil económico a un perfil político. Ah, ¿te parece bien? Ya. Me deja tranquilo en el sentido de que el rol económico es necesariamente una apuesta por el multilateralismo. Sí. Es una apuesta por puro. Pragmatismo, claro. No es una apuesta por lo programático. Si pones a alguien que te va a dar una declaración como la que dio Kast apenas ocurrió lo de Maduro, ese es un riesgo, ¿sabes? Es una persona que privilegia lo político por sobre lo económico y probablemente en este momento lo que necesitamos es un canciller con una perspectiva más de apuesta multilateral, de mirar a todos los actores, de pensar que nosotros no dependemos tanto como dependíamos en el pasado de Estados Unidos en términos económicos y que más bien dependemos de tener tratados con múltiples actores, que dependemos de ese nivel de diplomacia. Y además porque se puede producir un choque ahí, se puede producir un choque entre la decisión política de Kast, un canciller político de Kast y también el rol que va a tener este asesor del segundo piso, que es un rol que también en algunos momentos, por lo pronto durante este gobierno, pero en el futuro también podría tener ahí ciertos choques, una persona con un perfil también muy, muy marcado. Ahora, el manejo de la política exterior es bien delicado, sobre todo en un momento en que el mundo está desordenado, ex profeso por las grandes potencias, porque yo creo que más de Trump son negociaciones entre las grandes potencias repartiéndose su influencia en las distintas regiones. Y nosotros quedamos en una contradicción. Somos del mundo occidental liderado por Estados Unidos, dado la debilidad de Europa, pero por otro lado nuestros socios y nuestros negocios están en el Asia. Y estamos entonces entre dos mares tempestuosos. Y ahí entra el problema ideológico que a veces complica. Las mismas declaraciones del presidente Boric en relación a Trump suenan gustito personal para muchos chilenos porque resulta en una provocación sin sentido. ¿Qué ganamos?
La política exterior es tenemos que Dignidad, ganar. ganamos. ¿Dónde están nuestros intereses? Ahí no estamos parados. Nosotros somos multilaterales por necesidad, porque tenemos nuestra economía abierta y negociamos con los que están dispuestos a negociar. Y eso nos ha dado una ventaja. Antes dependíamos de Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial. Porque antes Chile siempre fue muy cuidadoso en su política exterior, muy autónomo, nunca se ideologizó. Pero los últimos gobiernos se empezó a ideologizar. Eso nos enreda más que ayudarnos. Sí, nos enreda más que ayudarnos en general y además es entender de que hay frases que envejecen bien y hay frases que envejecen mal. Y probablemente en estos temas como los de Venezuela no sabemos bien cómo va a envejecer el problema. Entonces, yo no sé si la frase de Kast al final va a ser la que va a envejecer bien o si la frase de Boric va a ser la que va a envejecer bien, pero como uno mira cómo se están ordenando el resto de los países de América Latina, parece que va a envejecer mejor la frase de Boric que la de Kast. Por último, muy breve, ya que se está concretando a esta hora el encuentro entre Boric y Kast en La Moneda. Ya están en La Moneda. ¿Qué señal? Sí, por eso acabo de decir que se está concretando. Ya pasó ya, están ahí en el cafecito conversando. ¿Qué te parece también como señal, no solo republicana, sino desde la iniciativa que tiene el presidente Boric? Vidal decía que, bueno, básicamente el FES y la Sala Cuna Universal es lo que justamente está buscando sacar adelante con el apoyo del presidente electo. Sí, con el apoyo del presidente electo, de su bancada y Exacto. además con la división interna, la división de lo del PS y todo lo demás. O sea, encima, se suma. necesita todos los apoyos hoy día Boric si quiere sacar en 2 semanas ese tipo de proyectos. Exacto. ¿Pero qué te parece como señal? Yo creo que una señal republicana. Ahora, hay una cuestión en Chile que es bien distinta al resto de los países y es que tenemos 2 presidentes durante casi 4 meses. Sí, es raro. Que es una cuestión muy raro, rara. O sea, es cierto. estamos hablando como de los presidentes. Sí. Y eso yo creo que es un tema también para pensar en el futuro. Normalmente los presidentes asumen mucho más rápido y eso hace que se creen estas cosas cuando tienes presidentes de 2 sectores que son tan opuestos. En el pasado, cuando tuvimos transiciones de un sector político a otro, la cuestión era un poco más amistosa, la cuestión era un poco más republicana. Ahora sí han aparecido divisiones. Entonces este tipo de encuentros son positivos en ese sentido porque llaman un poco la calma también. Vamos a ver qué sale de ahí. Que cuando la prensa nos informe ahí, cuando salgan de los puntos que estén ahí en el patio de la Moneda. Vamos a ver, ¿con qué ánimo? Con el mejor ánimo. Sobre todo el Mario, presidente electo, ¿con qué ánimo sale? ¿Si sale con sonrisa o no? Muchas gracias, Mario Herrera, académico de la Universidad de Talca y flamante presidente de la Asociación de Cientistas Políticos de nuestro país. Presidente aquí en el estudio. Puro presidente. Nostalgia. Hay flamante, hay electos y sueño salientes. frustrado. Y, claro, casi presidente. ¿Qué casi? Flamante presidente. ¿Dónde la vio? Casi. Bueno, no sé. Todavía me duele. En fin. En fin. Gracias, Mario, que te vaya bien. Y yo, como estoy en ánimo de fin de Gracias, semana, que tenga lindo fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Ay, presidente. 8:56, revisamos las principales actividades de este 15 de enero. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. A las 11, pero en la región de Los Lagos, se realiza la formalización de los imputados en caso de Julia Chuñil, curiosamente, sus hijos. Y a las 12:30, el presidente electo, José Antonio Kast, recibe en audiencia a la alcaldesa de Isla de Pascua, Elizabeth Arévalo. Y bueno, durante la jornada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe en la Casa Blanca a la líder opositora María Corina Machado. Vamos a ver qué resulta ahí, si la empodera, no la empodera, trabaja con varias alternativas en la mano. Claro, en fin. Ya te lo acepto, dijo. Pregunta del día. Sí, el Partido Socialista suspende su participación en el oficialismo tras las críticas por apoyar la ley Naín Retamal. ¿Qué te parece? Tenemos 3 opciones con 3 porcentajes, mira, bastante bien repartidos, entre comillas. A ver. El 11% dice que hay que romper esa coalición. El 33% dice el que está celebrando es Kast. Y el 56% es una exageración. Sí, o sea, la gente está por la onda. Yo también encuentro una exageración. Una pataleta. No peleen. Son las pataletas. Exacto. Las pataletas yo las conozco. Tú también las conocí. Yo, pero son distintas. absoluto. Son distintas. Estamos pelándonos a nosotros mismos. Ya, pues, qué curioso el día. ¿Qué querés que te diga? Curioso, ¿no? Sí, partido curioso. No sé. Hay algo en el aire. Bonito, interesante el día. Va a haber noticias. Uy, y a propósito del aire, solo breve antes de dar el pase más bien, a nuestro compañero Rodrigo Alcaíno, quiero ver la temperatura, 16 grados, bastante agradable para hacer ya casi las 9 de la mañana y esperamos 30. Aquí en el estudio 2 grados bajo cero. Ya, manténgase en nuestra Viene sintonía. Rodrigo Alcaíno, Enlace USACH. Así Chao. es. Chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1.